Bienvenidos amigos a este canal. Hoy explicaré los medios alternos a la solución de controversias. Empecemos. Las salidas alternas o mecanismos alternos tienen su fundamento constitucional en el artículo 17, mediante el cual el Estado mexicano tiene la posibilidad de disponer de otros medios alternos al proceso judicial para solucionar y dirimir las controversias suscitadas entre los gobernantes, logrando por un lado que los conflictos sean solucionados lo más óptimamente posible y por otro lado que la impartición de justicia sea pronta, eficiente y eficaz. Se procura que los mecanismos alternos de solución de conflictos, conocidos como MASC, sean herramientas que ayuden a la administración de justicia mediante la autonomía, la solidaridad, la responsabilidad, la cooperación y la participación activa de las personas inmersas en el conflicto, bajo el ejercicio de la libertad de decisión. Para este fin, se intentan métodos de diálogo en vez de coacción, requiriendo de las partes un esfuerzo para adoptar actitudes colaboradoras que reduzcan los obstáculos en la comunicación. Los mecanismos alternos en contexto con el sistema penal acusatorio, mediante una metáfora de una autopista, podríamos decir que antes de la reforma, el sistema penal en México se consideraba como una autopista sin salidas, donde una vez iniciado el proceso, la sentencia era inminente. En cambio, con el nuevo sistema de justicia penal, dicha autopista concede diversidad de posibilidades para solucionar el conflicto antes de un juicio oral. Además, se argumenta y estudia que los términos justicia alternativa y medios alternativos no son sinónimos, pues el medio alterno es un género de la especie justicia alternativa. Lo anterior, toda vez que en la resolución de conflictos se reconocen dos formas primordiales, lo adversarial y lo no adversarial, o bien formas heteropositivas o autocompositivas, respectivamente. Los medios autocompositivos o no adversariales son aquellos que dan solución al conflicto por medio de las partes involucradas. Por ejemplo, la mediación y la conciliación. Las formas adversariales o heterocompositivas, por su parte, consisten en la intervención de un tercero, al cual se le somete una controversia que impone a las partes una solución. Por ejemplo, una decisión de carácter jurisdiccional. Es decir, las salidas alternas que apoyan a la resolución del conflicto de manera diversa al procedimiento ordinario pueden ser autocompositivas o no adversariales y heteropositivas o adversariales. Los medios alternos son una especie de las salidas con características autocompositivas. Dicho sea, brevemente es un error definir a la especie igual que al género. En conclusión, las salidas alternas no son lo mismo que los medios alternos. Segundo, no todo conflicto que termina de forma distinta al proceso tradicional es un medio alterno. Además, se aborda el nuevo sistema de justicia penal, el cual incluye la creación de diversas salidas alternas al juicio oral para descongestionar el proceso, las cuales deben estar reguladas por la ley como diversas posibilidades para las partes. Se afirma que esta diversidad de salidas permitirá descongestionar el proceso para no saturar el juicio oral, pues para el funcionamiento del sistema acusatorio se requiere que solo el 10% de los asuntos lleguen a esta instancia. Pero entonces, ¿dónde queda el porcentaje restante? Precisamente se refiere a que en las diversas salidas alternas reguladas para descongestionar el sistema, siempre que se cumpla con los fines del proceso penal. A menudo se considera que las salidas alternativas resuelven el conflicto mejor que la justicia tradicional y lo hacen a menor costo, liberando recursos para ser focalizados en aquellos casos que sí exigen persecución tradicional y con mayor celeridad, pues tienen la característica de ahorrar recursos al sistema. Además, constituyen modos de terminación más baratos que llevar la causa a juicio y costear la cárcel. Se establece que dentro de los beneficios de la justicia alterna está el apoyo al juzgador para la búsqueda de soluciones a las controversias.
que la alternancia a la vía jurisdiccional no es contraria, sino complementaria de la actividad desempeñada por el juzgador, y que es necesario precisar la eficiencia del personal encargado de brindar atención mediante la justicia alternativa, para que se encargue de la búsqueda de la solución a las controversias cuyo fondo material es siempre trascendente por ser un derecho humano de acceso a la justicia, aunado a que la justicia alternativa va encaminada a lograr una forma genuina de autocomposición. La importancia de los medios alternos. Se expresa que, para la procedencia del tipo de medio alterno, son las partes quienes deciden cuál prefieren, pero el facilitador debe ayudarles en caso de desconocimiento. Dentro de las técnicas para decidir qué medio es el más idóneo, se debe considerar que el poder lo tienen las partes, y este es inversamente proporcional al nivel de poder de un tercero facilitador. Es decir, cuanto más poder tienen las partes en la gestión de su conflicto, menos poder de intervención tiene el tercero, lo cual significa que, dependiendo del medio, las partes tienen el poder de su acuerdo. Por ejemplo, en la negociación, las partes tienen el 100%, en la mediación un 80%, en la conciliación un 60% y en el juicio un 30%. Así, la redacción de este apartado se centra en la diferencia entre cada medio y cómo llevarlo a la práctica de mejor manera. A su vez, saber cuál es el efecto y diferencia entre ellos. Por ejemplo, el juicio y el arbitraje descansan sobre el principio de código binario: tengo razón, no tengo razón. Solamente existe la posibilidad de elegir entre uno u otro. Si una parte tiene razón, la otra no la tendrá. Como consecuencia de esta dicotomía, el juicio y el arbitraje siguen el principio de la ruptura de la relación, pues no es posible construir vínculos. Al final de estos procesos existe una parte vencedora y una vencida. Por su parte, la negociación y la mediación ofrecen la posibilidad de salir del código binario y buscar opciones diversas. La conciliación es una mezcla de ambas. Así se continúa con la definición de cada uno de los medios de la siguiente manera. La negociación es la forma más pura de solución de controversias. La realizan las partes de manera libre, sin reglas, sin facilitadores. Ellas deciden su controversia y establecen un acuerdo, lo que significa un nivel de confianza total. La mediación se presenta cuando las partes no han podido resolver el conflicto a través de la negociación. Diríamos que es el segundo nivel para solucionar un conflicto. Ellas participan de un modo activo y directo con la asistencia de una tercera persona, el mediador, quien les ayudará únicamente con la comunicación. 3. La conciliación es la tercera posibilidad en una decisión ascendente por parte de los interesados para llegar a un acuerdo. En ella, las partes no solo tendrán la ayuda de un tercero facilitador, también obtendrán propuestas de solución. 4. El arbitraje también es un medio alterno de solución de controversias, pero de imposible aplicación en materia penal, por ser un sistema de gestión a futuro, aunado a que en el arbitraje se cede la potestad para que un tercero ajeno, denominado árbitro, decida sobre el asunto, y la pregunta en materia penal es: ¿el Estado puede ceder su facultad punitiva? ¿Y querría hacerlo? Posteriormente se analizan los diversos modelos que existen para aplicar los MACSC, mencionando que estos nacieron en la década de los años 70 en diversos países del mundo. En México, la mayoría de las entidades federativas comenzó a regularlos desde los años 90 en ámbitos privados, y en 2008 los incorporó en la Constitución como posibilidad de regulación en todas las materias del ordenamiento jurídico.